Todas las obras que vamos a escuchar hoy son arreglos originales de canciones en forma de guarania. No estamos haciendo la recreación del repertorio sinfónico de Flores, sino estamos haciendo la creación de un nuevo repertorio que nunca han sido interpretadas en ese formato. Son arreglos originales para ensamble de cámara. Está arreglado 100% por el que les habla. Modernizando un poco ese ropaje clásico, ¿verdad?, de nuestra música. Que yo tengo una formación más jazzística, pero dentro del mundo clásico, por ejemplo, me encanta el impresionismo, esa escuela francesa, que también tiene conexión con el jazz, ¿verdad? Porque la armonía de jazz generalmente es la armonía extendida que nos viene justamente del impresionismo. Autoridades presentes, queridos amigos, bienvenidos a la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, querido Víctor. Vamos a homenajear a los 100 años de la guaraña. Vamos a tener la presentación del grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, en arreglos hechos especialmente para la ocasión, aquí por el doctor Víctor Oxley, que es musicólogo, es también compositor, y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos de sus arreglos, así que le dejo el uso de palabras al doctor Oxley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, señor vicepresidente de la Cámara de Diputados, doctor Álvaro Marítimo, señora diputada Rocío Vallejo, madrina de este evento, señor director general Roseo, gracias por recibirnos en su casa, así como dijo el maestro Diego, esta es la sala de ensayo de la orquesta, así que estamos en el lugar indicado y en el momento indicado, ¿verdad? Ahora que tenemos al ensamble de cámara también de la banda de la policía, que viene a dar la manito con los arreglos. Bueno, así como anunció el director ilustre Diego Sánchez, que hace director acá de la Orquesta Sinfónica del Congreso, los arreglos los preparamos exclusivamente para este tributo de 100 años de guaraña. Como verán en el repertorio, existen canciones guarañas, pero esta va a ser la primera vez que se van a tocar un ensamble orquestal, ¿verdad? Y algunas obras de Flores que son orquestales, pero en mi versión la edulcoré de otra forma, en el sentido que adaptamos para el evento. Y bueno, sin más preámbulos, justamente vamos a los hechos como se dice, ¿verdad? Un ejemplo vale más que 1000 palabras, así que en música, más que hablar sobre música, es escuchar directamente lo que... Bueno, en un primer momento vamos a escuchar con el ensamble acá de la banda de la policía, guiadas de obras, 2 obras juntas. En un primer momento creo que preparamos Lejanía y Alto Paraná, obra del emblemático Herminio. Así que, adelante.
Paz. Bueno, y es un arreglo especial que prepara el ensamble para esta constitución. Y de la mano y la posibilidad del director Diego Sánchez Cáceres, hace posible que tengamos un director invitado. En este caso, el director Nicolás Ramírez Salaverri. Adelante, director. Bien, antes que nada, un saludo cordial a todas las autoridades presentes. Estoy muy contento de poder hacer este trabajo con la Orquesta Sinfónica del Congreso, gracias a la invitación especial del maestro Víctor Oxley. También agradeciendo a la casa, a la orquesta misma, al maestro Diego Sánchez Ace y a todo el equipo que hace que esto sea posible. Me gustaría comentar, me estaba recordando yo de Chocho Alvarenga, por ejemplo, o de Remigio Pereira. Este tipo de propuestas yo creo que nos ayuda a actualizarnos y también nos ayuda a casi mostrar nuestra cara para el mundo. Entonces yo de verdad creo que esto podría estar sonando en cualquier sala de conciertos del mundo.
Bueno, antes de cerrar con la parte principal de este tributo, porque afección siguiente con el tributo a Flores, ocurrió, Obras de Flores. Quería decir que, bueno, la Honorable Cámara de Diputados con este tributo lo que justamente quiere hacer es crear, no tanto recrear lo que ya tenemos, en el sentido de que esto sea un aporte para un repertorio nuevo de orquesta, en el sentido de ponerle otro ropaje bueno en la música, como ya el maestro se adelantó, presentarlo con otro color. Si bien la Guarania ya traspasó los muros nacionales, es internacional, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, yo creo que todavía falta mucho esfuerzo para extenderla a una máxima amplitud. Entonces todavía tenemos muchas tareas pendientes. Y por supuesto, como Flores mismo era innovador, buscaba un poco la frescura en los arreglos, en la composición, nosotros los músicos hoy en día también debemos tomar esa cuota. Y justamente transitar esa línea de la creación más que la recreación. Entonces yo creo que eventos como estos, gracias a estos músicos fantásticos que hacen posible justamente, ¿verdad?, que hoy estoy haciendo la piel erizada de gallina, ¿verdad?, escuchar los arreglos que uno escucha con un secuenciador en la computadora, escucharlo en vivo es otra cosa, totalmente otro tipo de experiencia, que no podemos negarle a la humanidad y a nuestros ciudadanos este tipo de experiencia. Debemos darle más cultura y más poder. Así que yo le agradezco al vicepresidente presente acá en la Cámara justamente por estar escuchando justamente este producto, al dueño de casa acá, el doctor Aníbal Saucedo, ¿verdad?, por permitirnos este espacio y prestarnos un poco de esta maravillosa orquesta, ¿verdad?, a la diputada Rocío Vallejo, que es la madrina acá de este evento, ¿verdad?, así que amadrinó esta posibilidad. Y bueno, antes de terminar y ir a la última sección, ¿verdad?, me gustaría entregar unos certificados de reconocimiento, ¿verdad?, y agradecimiento. Yo creo que no puedo entregar esto al maestro Diego Sánchez Case, justamente por permitirnos, ¿verdad?, esta posibilidad. Doctor, ¿puede pasarlo al doctor Gabriel? Yo soy inquilino nomás. No. Al doctor, al músico maestro Gabriel Graciani, por favor, director adjunto acá de la y también al maestro director invitado en esta ocasión, el maestro Nicolás Ramírez Salaverri. Bueno, para la foto, ¿cómo se dice? Ahí al lado de la mano. Acá. Para presentarlo ante la Cámara, señor vicepresidente, para declararlo de interés, para premiarle también a nuestros músicos. Entonces, no sé, realmente agradecerles, chicos, porque dentro de nuestro día a día escuchar música de ustedes, artistas nuestros, es un honor. Pronto los vamos a escuchar allá en la Cámara de Diputados, vamos a homenajearlo como corresponde y agradecerle una vez más, maestro Sánchez, señor dueño de casa, acá nuestro querido Víctor que propone esto que es fantástico, ¿verdad? Nuestro maestro también estuvo espectacular, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de este modo cerramos entonces nuestro humilde homenaje a los 100 años de la Guarania, al maestro Flores, por permitirnos justamente este voz estético. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.